Regresamos en El Mirador cuando son las 11 menos 5 de la mañana. Estamos en directo y continuamos con una entrevista muy amable, muy especial, porque vamos a hablar de cine e historia, porque cine e historia van de la mano y el cine está permanentemente en nuestra historia, como no. Miguel. Sí, así es, así lo han querido ver nuestros amigos de Ubisoft, José Joaquín Rodríguez y Eduardo Fernández. Buenos días y gracias por aceptar la invitación. Ellos son de la asociación Ubisoft, el vicepresidente José Joaquín y un miembro Eduardo, y vamos a hablar no solamente de Ubisoft, que queremos que la gente se entere de qué va, ¿no? Y qué es, para que lo conozcan, sino de este congreso, es el 16º. ¿Y lo organiza quién, Miguel? Pues lo han organizado Ubisoft, la UCA, habéis contado con la colaboración de la Universidad de Cádiz. ¿Quién más ha participado de esta colaborado locura? el Ayuntamiento, el área de cultura del Ayuntamiento también nos ha apoyado y nos ha dado su ayuda. Y ha resultado todo fantástico. Y ha resultado estupendo. Porque terminó ayer. Ayer terminamos, cansados, pero con una sonrisa, ¿no? Que es como hay que acabar estas cosas. Han sido 3 días muy intensos. ¿Y dónde se ha celebrado el congreso? Mira, se celebró en lo que era el aulario La Bomba, que ahora es el edificio Constitución de 1812. Echando un cable, date cuenta. Sí, muy bien hecho. Porque se me olvidaba, para mí siempre será La Bomba. Exacto, el aulario La Bomba lo entiende todo el mundo. ¿Y habéis hablado de cine e historia o de las historias del cine? ¿O cómo es esto? ¿De qué habéis hablado? ¿Un poco de todo? Ha sido un poco de todo, el ámbito ha sido muy amplio, desde conferencias hasta comunicaciones, puntos concretos de la historia en el cine, un recorrido amplio en temáticas como el cine de la Primera Guerra Mundial, sí, la Gran Guerra. Luego temáticas concretas como la homosexualidad en el cine del franquismo, pizza y cine, el nuevo cine argentino, comunicaciones de los Tudor. El espectro ha sido amplísimo. Mucho, ¿no? Sí, ha dado para mucho, 3 días, cada uno con su tema, temas que no tienen muchas veces nada que ver, es que eran totalmente contrarios. Al final pues es un amplio ámbito para conocer la historia en el cine. Aquí estaba repasando precisamente el programa. José Joaquín, tú no se te ocurrió otra cosa, y lo digo como reto, que proponer, ¿es el cine una fuente histórica? Herramientas para el estudio del cine. Nada más y nada menos. ¿A poco te has enfrentado tú, ¿no? Estos días, ¿no? Sí, porque lo que ocurre es que los estudiantes muchas veces cuando tienen que hacer un trabajo de investigación, y hoy en día la universidad es una cosa muy interactiva, ¿no? En la que tienes que trabajar mucho, ya no es memorizar y vomitar en el examen, sino que tienes que hacer trabajos, investigar, demostrar tu capacidad más allá de la memoria, ¿no? Y muchas veces piensan en el cine como una herramienta para investigar, porque es más ameno, es más amable, lo entienden mejor, es un lenguaje que pueden entender mejor que un documento medieval. Pero claro, hay que saber cómo trabajarlo, ¿no? Igual que sabemos trabajar los historiadores un documento del siglo XV, un documento del siglo VIII, pues también el cine es un documento, es una fuente, que todo lo que el ser humano ha trabajado, todo lo que el ser humano haya tocado, desde una concha marina que dejaba en una tumba hasta un edificio, es un documento, porque nos habla de cómo el ser humano percibía el mundo. En el momento que tú dejas una concha marina en una tumba, nos estás diciendo varias cosas, que crees en la otra vida, que tienes un sentido de la estética, un sentido de la pérdida y la nostalgia hacia el fallecido. Entonces ya es información, ¿no? Es un documento que nos da datos. Y el cine, si una concha nos puede dar datos, imagínate el cine, Es curioso, ¿no? Porque está hablando un poco de la pedagogía del cine. Pues yo recuerdo, por ejemplo, yo entendí perfectamente la historia de Cromwell a través antes de la película que del libro de historia, ¿eh? Aunque para ello el cine tiene que estar, para llevarlo al cine bien documentado, que no sea, aunque se le mete ficción, se le mete literatura, pero en base a la documentación y a los hechos reales, para que se aproveche mejor la historia. Hay de todo, pero para que se cuente la historia tiene que estar fundamentado en hechos reales. Luego también hay adaptaciones de la historia, hay mucha literatura, hay mucho de adorno, pero que sirva para comprender la historia. Claro. Bueno, es que realmente el cine nunca se ha hecho para comprender la historia. Se ha hecho o para dar una visión muy concreta de la historia, por ejemplo, todo el cine de los primeros años del franquismo, ¿no? Yo recuerdo porque las he visto a posteriori, no porque estuviese en los estrenos. Yo no estaba en los años 40. Te voy a preguntar qué hacías hace 40 años. No, afortunadamente no. Pero Alba de América, Loca de Amor, una serie de películas históricas que lo que potenciaban era que España era un país muy importante en el mundo, que el cristianismo era la base de España, hablaban de la reconquista, ¿no? Hablaban de unos temas que a la dictadura le importaba. Claro. 1812 ni parecía, o sea, la primera constitución en una dictadura, fuera, eso no interesa, ¿no? Entonces ahí había un fin partidista,
Y hoy en día también, pues cuando hacemos una película histórica, no de forma tan descarada, pero tenemos unas sensibilidades que el público pues quiere verlas. El público quiere una historia de amor, y quiere un bueno, y quiere un malo, porque es fácil y agradable de entender. Uno va al cine para echar un rato entretenido, Claro, ¿no? es una historia, pero contextualizada. Claro, entonces si la historia no era así, bueno, pues se recorta lo que no era así, se cambia, porque bueno, en el fondo no es un uso pedagógico. Por eso tenemos que saber, por un lado, si queremos usarlo en clase, qué podemos utilizar y qué no, porque a lo mejor vamos a meterles una película súper contento y no nos damos cuenta que la película no tiene nada que ver. No sé si habéis visto la serie de los Reyes Católicos, bueno, Isabel, que aparecía Cádiz y aparecía en el siglo XV la catedral que se terminó en el XIX y encima unas montañas de fondo y dice, bueno, será la sierra de Granada. Quedaba bien en el decorado. Hay que apuntar muy bien, porque normalmente el público no percibe esos detalles. Hay quien sí, ese en concreto sí lo ha percibido mucha gente, ¿eh? Claro, hay que decir que sí. Pero en Cádiz no importa mucho, porque lo que importa es la historia. Luego, si analizamos en profundidad ese tipo de series o películas, sí, analizándolo, claro está que se ven esos detalles. Eduardo, quería decir. Yo creo que el problema, los historiadores vemos el cine, vemos la literatura desde otro punto de vista. Leer una novela histórica por un historiador, a veces que acabas dándote cabezazos contra la pared. Entonces hay que entender que la mayor parte de la gente, hay de ciertos detalles, lo que dice José de Cádiz. En Cádiz se vio, las redes sociales empezaron a moverse, pero por ejemplo en el norte de España, pues la gente que ha estado en Cádiz dice, pues la catedral. Me chirría. Pasa un poco con el tiempo entre costuras, con la primera imagen de Tánger, que aparece la catedral. Sí, también. Y también... Bueno, no nos pongamos estupendo. Ahora se está rodando aquí una película que me parece que el Hospital de Mora, ayudarme un poco, me parece que la embajada alemana en Túnez. Sí, cierto. De hecho, parece, o sea, los policías... Estaba muy bien. La verdad que en ese sentido estaba muy curiosa porque la caleta de repente entrabas en la mitad de Túnez. Era... Exacto. Con los la caleta se dio un poco de todo, ¿verdad? Un poco de todo. Estaba recordando a Bond, ¿no? Ha sido Cuba, ha sido... Yo creo que básicamente Cuba. Con Cuba nos quedamos y con Bond, ¿no? Sí. Bueno, con Halle Berry, mejor dicho, claro. Todos tenemos en la memoria aquello, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, de eso exactamente no habéis hablado en el Congreso, ¿o también? ¿Se habla de todo? No. Mira, es un tema curioso. Cádiz en el cine no ha salido, la verdad que... Pues mira, os lo apuntáis para porque la puede ser próxima interesante. Ciudades en la historia y el cine en la historia de según qué ciudades. ¿Cómo se aprovechan las ciudades? ¿Cómo se utilizan esos espacios para simular otra ciudad? El parecido de las ciudades. Bueno, estamos haciendo aquí ya un... Ya lo estamos haciendo el programa para otro congreso. Estoy apuntando y para el año que viene... Otro congreso. Bueno, y vosotros en el que habéis finalizado, realmente, aparte de lo que estábamos comentando, ¿qué más habéis abordado? Pues mira, hemos empezado, por ejemplo, el primer día... un poco más técnico y, por ejemplo, luego ha finalizado con la profesora Margarita. Ha sido el segundo día, perdón. Eso es. Empezaste el primer día hablando, por ejemplo, pues, de la integración del cine digital, nada más y nada menos. O sea, desde luego, el planteamiento no me extraña que haya funcionado porque erais muy aventurados, puedo decir, ¿no? Lo cierto es que el primer día ha sido el cine en la forma de enseñar, en acercarse a los alumnos. Ha sido más técnico y la verdad que han sido charlas muy interesantes, la de José, por ejemplo. La gente está esperando realmente para escucharle y ha sido muy amena. Lo que podía ser un tema bastante pesado de abarcar, se ha llevado de una forma muy hábil y que te queda además grabado el sistema. Es decir, puedo plantearme hacer un trabajo de investigación sin ir al archivo y sin ponerme delante de un taco de libros que están escritos en un idioma enrevesado, desde el salón de casa y de una forma cómoda. Hombre, no todas las películas se pueden, lo que comentaba, no te puedes comer una pizza mientras ves las películas al principio del franquismo y analizarlo cómo funcionó, porque, bueno, pues es un poco... Pero si quieres ver eso, lo que hablabais, la historia de cómo ha evolucionado la historia de Cádiz en el cine, pues sí. Tomas 4 o 5 películas de James Bond, la que estaban grabando, a la triste, y al final te sientas y pasas un buen rato. Entonces, a la gente joven pues la trae más eso a la historia. El cine de papel, perdona, sigue. El cine de papel, no estaba repasando el programa, el cine de papel en los tebeos españoles. Eso también es muy curioso. ¿Eso cómo se vende? Pues mira, esa fue la única que no se dio, porque el pobre Antonio Martín es un editor que venía de Barcelona y tuvo un problema, un familiar se le puso enfermo y tuvo que regresar, pero era una lástima porque hubo gente que venía a verla porque era un tema muy bonito. Era como si influía, ¿no? el tebeo popular de la España de los 40, de los 50, cómo influía en el cine
y a la inversa, ¿no? Cómo el cine inspiraba ciertos personajes, ciertas situaciones, y la verdad que nos quedamos con las ganas. Vamos a ver, yo con esta sí que me quedé con las ganas. En el miércoles, el cine matinal el manantial de la doncella de Ingmar Bergman. ¿Eso lo habéis explicado? La hemos visto y después pues había una ¿Eso tiene explicación. Era la otra pregunta. Bueno, no es una explicación de la película, porque recuerda, nosotros la vemos... Es que Ingmar Bergman es complicado, ¿eh? Es muy complicado, es muy Vale, complicado. eso por lo menos en eso coincidimos, ¿no? Sí, sí, no, totalmente. No, lo que pasa es que nosotros no la vemos, o sea, tú puedes ver el cine de muchas maneras, tú puedes verla como un espectador que vas a entretenerte y te ves la película para disfrutar y punto y no hay más problemas. La puedes ver como un crítico que analiza la imagen, la belleza, el argumento en sí mismo, ¿no? Cómo está contado. Pero nosotros los historiadores lo que nos fijamos más es qué es lo que nos dice una época, qué visión tenía Bergman del medievo, ¿no? De la Edad Media. ¿Era acertada, no era acertada? Y si no era acertada, ¿por qué no? Resuélveme ya la pregunta, ya que la has hecho. Bueno, pues justamente el medievo es una época que dura 1000 años, o sea, por lo que es una época en la que hay de todo. Desde cosas horribles, ¿no? Una época casi oscura en la que, bueno, pues está totalmente asediado por invasiones vikingas, invasiones árabes, invasiones también de húngaros, bueno, de todos lados, básicamente Europa, menos del Atlántico, vino gente por todos lados, hasta épocas de esplendor, ¿no? Como el Renacimiento, claro, que empieza, ¿no? Pues justamente en los finales del Pero medievo. se enmarca en ese segmento de la historia. Claro, es un segmento, pero es tan amplio que realmente no puedes dar una visión global, es imposible, ¿no? 1000 años da para mucho. Y sin embargo, pues Bergman lo que hace es un cine tradicional del medievo, o sea, una época oscura, sin ley, sin justicia, no existe la justicia, existe la venganza, donde la muerte está muy presente, donde existe todo un oscurantismo, ¿no? Un mundo casi de brujas, ¿no? Casi de... Cuando las brujas en verdad son posteriores a la Edad Media, el concepto de la bruja, la caza de brujas, pero se mezcla todo. Entonces él coge el ideario colectivo que existe y lo convierte en una película muy bonita, muy visual, pero difícil de comprender. Eso, yo estaba esperando que dijera. Es complicado, ¿eh? Es complicada. Y después, claro, están las interpretaciones, ya cada cual tiene la suya. El propio Bergman pues, que es la magia del cine, al fin y al cabo, ¿no? Ofrecer esa... abrirse, ¿no? A la mente de los demás, no es un documental. Al fin y al cabo es para que la gente se meta en esa historia y la interprete. Sí, hay un libro que se llama El cartero de Pablo Neruda, que hay una frase muy bonita que dice: la poesía no es de quien la escribe, es de quien la necesita. Exacto. Y el cine es exactamente igual. O sea, si tú vas a ver una película y te da una sensación, una emoción, lo que sea, ¿no? Pues eso ya es tuyo. El director puede decir, no, pues si te lo has pasado bien no era la idea. Bueno, pues no era la idea, pero yo me lo he pasado bien y ese buen momento ya no me lo quita nadie. Claro que sí. Bueno, es el arte. Claro. Es el arte. Y cada película tiene un sentido. Hay películas, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Que el viento se llevó. No sé, hay quien se queda con la historia de amor, que es lo más llamativo, pero hay quien ve más allá, hay quien ve la Guerra Civil Americana y que es el contexto de la película. Pasa con muchos films. Es una historia que te da a priori esa visión de la película, la historia de amor, una historia de dos amigos, pero lleva un fondo más allá, que hay que después analizar. Hay quien lo ve, quien no lo ve, pero al fin y al cabo esa es la magia del cine. Sí, sí, justamente la capacidad de que tú proyectes y recibas, ¿no? Y podéis ver, vosotros dos podéis ver una película y cada uno fijaros en elementos totalmente opuestos, ¿no? Lo que el viento se llevó es una historia estupenda para definirlo, ¿no? Hay una historia de todo lo que es una guerra y una derrota, y por otro lado hay todo lo que es una historia de amor. Y puedes disfrutar ambas, puedes disfrutar solo una. O ninguna. O ninguna, incluso, claro. Puede que no te guste. Sí, es una película que no deja indiferente a nadie, ¿eh? A pesar de lo larga que es, pero no deja indiferente a nadie. Bueno, ya lo vamos a comprometer, aparte del Congreso, ya a un pequeño paréntesis. José Joaquín, Eduardo, ¿cuál es vuestra película favorita? Porque eso tiene más valor que lo digáis después del Congreso. Joder. Empieza tú. Eduardo, venga, primero. Pues yo me iría a películas más actuales. Una de mis favoritas es Goodbye Lenin. Pero luego si nos vamos más atrás, pues no sé, te puedo decir cualquiera de Berlanga. Hombre, El Verdugo, claro.
El Verdugo creo que tiene un trasfondo histórico magnífico. Esa película es maravillosa. Pues cualquiera de Berlanga, es un punto de vista personal, pero sí. es... Berlanga, un genio. Sí. Esa película hay que verla, ¿verdad? Sí. En ese sentido, hay una lista de películas, igual que de libros, que hay que ver entre comillas, no es que sea... Sí, obra, no, hombre, pero recomendables, ¿no? Y una de ellas es El Verdugo, pero habrá muchas más que hay que estar ahí, que están en la lista para Los principios del cine, Metrópolis. Él hablaba del nacimiento de una nación, que aunque es una película controvertida, técnicamente es el inicio de todo. Luego Chaplin... Entonces, no eluda la pregunta, que no se va a escapar. José Joaquín. Oye, pues me cuesta decirte, de cine No te clásico... pido una, te voy a pedir, venga, hasta 10 te dejo que digas. Uy, 10. No, hasta 10, ya el 20 se nos hace largo. Mira, de los orígenes, la mitad del siglo XX, me gusta muchísimo El Gran Dictador. Ah, qué buena. Porque me parece que es muy bonito. Tomen nota, ¿eh? Ojo. Sí, ya. No, primero porque es Chaplin, y Chaplin Sí. creo que es imperecedero. Ayer nos ponían, justamente el profesor Marchena Domínguez nos ponía unos fragmentos de comedia de Chaplin, y el público, que era gente de 20 años, gente joven, ¿no?, estaba muerta de risa. Y era cine mudo, es muy difícil. Chaplin hace reír a cualquier generación. Sí. Eso no ha pasado, Es, ¿eh? claro, es una cosa imperecedera, o sea, la gente seguía riéndose, ¿no? Porque era una crítica al militarismo, y además con todo lo que ha pasado últimamente, pues ese miedo de va a haber guerra, no va a haber guerra. Yo creo que la gente como que fue una catarsis, ¿no? Fue que nos hacen falta las catarsis, sobre todo las no violentas, es decir, la catarsis del alma, no de la violencia, no del cuerpo. Y el Gran Dictador creo que habla de muchos de esos miedos, o sea, los valores universales, humanitarios, de hermandad, ¿no?, entre los pueblos, no de buscar la diferencia, sino abrazar lo que nos une, no lo que nos separa. Y actual me gusta mucho, bueno, actual, de los 80, Blade Runner, porque es ciencia ficción, pero creo que tiene muchos temas de qué nos hace humanos, quién está fuera y quiere entrar, o sea, el replicante, ¿no?, ese robot que quiere Más allá de Orión. venir a la Tierra, claro, que quiere venir a la Tierra, puede ser el inmigrante, puede ser el judío, puede ser cualquier se puede adaptar minoría, la historia claro. al día de hoy. Entonces, una cosa con la que yo creo que también se empatiza, y yo empatizo mucho con esa historia. Y que curiosamente ahora es un éxito, pero en su día fue un fracaso. fracaso Eso total. suele ocurrir, ¿eh? Con muchas Ahora lo películas. vemos como una película de culto, pero en su día sí. fue un fracaso de productora. Quizás no se entendió también, ¿no? Claro. No era el momento. Era un poco adelantado a su tiempo. Sí, posiblemente. Claro, uno proyecta cosas y en su momento a lo mejor la gente no conectó tanto, y hoy en día tenemos más conexión hacia el mensaje. Habéis tocado el cine mudo, es un tema muy interesante porque actualmente, Miguel, no se ve cine mudo, verás. Bueno, se vio, hace 2 o 3 años fue un Oscar. Sí, se hizo la en blanco y película, negro y cine mudo, sí. ¿verdad? Pues, que fue un atrevimiento. Ahí la aceptación, ¿no?, que tiene el cine mudo, porque no se ofrece, porque es algo como pasado ya, no ha pasado de moda, pero que no hay por qué utilizarlo hoy día con los medios que hay. Pero es fundamental para entender el cine mudo, porque es un comienzo, además, es el gesto, no es la palabra, con lo cual ¿no? es la esencia, es el teatro llevado a la pantalla. Es el cine más auténtico, en verdad. Claro. Exacto. Porque ahí es donde la imagen funciona. Luego cuando le pones la música, cuando le pones La voz. la voz, ya son más elementos, pero el cine era la imagen en movimiento originalmente. Y eso era muy puro en ese Buster aspecto, ¿no? Keaton, El Gordo y el Flaco. Claro, Madre mía. era el hacer humor sin hablar, sin hacer el punch, ¿no?, que dicen los Es sin un arte, hacer la broma, es un claro. arte, ¿Cómo totalmente. lo llamaban a Buster Keaton? El Paparruchas o algo así, le decían en sus días, ¿no? Sí, no me acuerdo. Sí, no. sí, algo tenía Pero sí, una sí. adaptación en España, puede ser. se le conocía como aquello. Bueno, ya hablando por seguir con el humor, y en castellano decíais antes de Berlanga que un humor profundísimo, o también Cantinflas, que fue aquí pregonero de también, Cádiz, por también, ejemplo. también. El Sí, gran sí, Cantinflas, ¿no? Cantinflas es otra. Además, lo vas a ver, las películas de Cantinflas, cada 2x3 hay un coleccionable de las películas es de recurrente. Cantinflas. Y eso es porque se vende. O sea, en la televisión a lo mejor las ponen porque no tienen nada que poner, pero si las vende es porque, bueno, todo el tema de la distribución, el volver a producir los DVDs... Y se sigue viendo, Se tiene sigue muchos viendo. seguidores. Es como Chaplin, Creo se que sigue estamos viendo. sacando de conclusión eso, que el cine está en la historia y en el presente, nunca muere. No, imposible. Lo decía un historiador, Marc Ferro, un historiador francés, que decía, tú no puedes entender el siglo XX sin el cine, porque es una parte esencial. Y también nos hace entender mucho del siglo XX en Y el al cine, mismo ¿no? tiempo. Afortunadamente, ¿no? Sí. Sí, porque empezando desde los problemas políticos, cine de... No, lo habéis tocado además en el Congreso con la Gran Guerra, por ejemplo, uno de los apartados que habéis abordado. Hablaba mucho de cine político, incluso luego ya llevado al primero en general, luego llevado a la zona española, pero que luego vuelve en la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a expandir. Hablaba de Goebbels ayer
Marchena, por ejemplo, que hablaba de todo lo bueno del cine, de la cine cultura, propagandístico, claro, un arma fundamental. pero que ¿no? con Goebbels se vuelve totalmente un cine propagandístico, un cine militarizado, un cine Exacto. peligroso. O sea, el cine ha servido para entretener, para informar, para divertir e incluso para adoctrinar. Para hacer pensar Para adoctrinar, también. desgraciadamente, ¿no? Sí, sí. Ahí. ¿Y qué temas son los que nunca mueren? ¿Qué temas son los recurrentes? Que aunque haya pasado ya muchos años, se siguen haciendo películas de esos temas, de esos acontecimientos históricos. Personajes históricos, muchísimos. Hablaban ayer de Enrique VIII, que aunque no eso Enrique es VIII, muy recurrente. ¿cuántas fueron? ¿Cuántas mujeres? ¿8 o 9, no? No, Ocho. 8, 9 Ocho, o nueve. 6, Bueno, creo que 6. 6, es que Creo aparte que estaban 6. las amantes. Claro, Bueno, sí, sí, ya he pero dicho mujeres, no realeza, esposas, sí. Maquiavelli ya- por eso, porque Reconocida. Sí. había quien no se quería casar con él porque decía, Hombre, no, por favor. casarme no, porque lo que le ocurre a las mujeres Es de Enrique que Ya, VIII... tenían más final, totalmente, al final ya lo no, conocíamos. no puede ser. Sí, un personaje que da mucho. Sí, sí. Entonces, Y porque se reinterpreta también, entonces Sí. cada generación también tiene esa obligación, es decir, los mitos que fueron de mis abuelos no tienen por qué ser los míos, o sea, la forma de entender la guerra civil de mi abuelo, que la sufrió, no tiene por qué ser la mía, entonces un derecho que tiene toda sociedad, toda generación, es reinterpretar y intentar asumir lo que pasó desde un lenguaje que ellos entiendan y con unos valores que sean, bueno, pues que les toquen a ellos. Entonces, bueno, continuamente hay un diálogo entre la sociedad y su cine, y el cine va cambiando. Decíamos también, el cine mudo cuesta más verlo, claro, porque es un lenguaje, es un mensaje diferente, porque lo que le hacía gracia a una persona en los años 20 no tiene por qué hacerme gracia a mí casi un siglo después. Entonces, es un lenguaje distinto. Pues si te hace gracia después de tantos años, es que Es desde una obra luego... maestra, por supuesto. Exacto, Claro. que es de lo que estábamos hablando anteriormente. También hay que ¿no? acostumbrar a la gente, los chicos, nosotros tenemos a lo mejor pinceladas del cine mudo. Un joven de hoy ni siquiera lo ha visto, hay quien no Bueno, sabe ahora en nada. la era digital no es nada fácil, ¿no? De verlo, entonces hay que acostumbrarlo, no acostumbrarlo, pero sí introducirlo un poco y no es que le haga gracia, pero al menos causarle ese interés. Sí, yo creo que lo importante es que la gente sepa que existen las Claro. cosas. Sí. O sea, que tú sepas que hubo un origen de algo y que pudo ser bueno. O sea, que lo que hubo hace 100 años era bueno. Había que entenderlo en su contexto, por supuesto, pero que era bueno y que estaba bien. Ahora yo creo que eso existe mucho con los videojuegos. Por ejemplo, mucha gente juega videojuegos de los años 80, Oh. que Hoy son estás tocando complicados unos de... temas, hoy estás tocando los temas. Te Yo está, veo te ya- está tocando el me corazón. está tocando la fibra. me estoy ¿Que es tu viendo- debilidad o qué? Hombre, es que Madre los- mía, yo no lo los- sabía. los- nos quitan 30 años de golpe, porque es que volvemos al tiempo del Spectrum y el Astra. Claro, pero entonces mucha gente lo juega y a lo mejor el hijo o el sobrino pues lo ve y le llama la atención. Bueno, ¿y eso cómo era? Y encuentra que es divertido, aunque no sea Claro. técnicamente parecido, aunque sea mucho más La complicado. mucho modernidad más- no va reñido con el De gusto. hecho, Claro yo creo que es un no. avance porque cuando yo empezaba a estudiar, los DVDs estaban comenzando. Y sin embargo, ahora, aquí hay 1000 colecciones de DVDs, tú puedes ir a una biblioteca pública y tienes en la colección del dominical todo el cine en blanco y negro. Yo tengo una colección de cine en blanco y negro comprada con dominical desde el nacimiento de una nación hasta los años 60. Coge un ámbito importante. Y cualquier persona en una biblioteca pública puede hacerse con esos DVDs, verlos en su casa, entonces está más cerca. No es tan difícil encontrarse la colección entera de Chaplin gratuitamente con simplemente un carnet de una biblioteca pública y disfrutarlo en tu casa. Entonces yo creo que la digitalización también nos ha traído Claro. la posibilidad de volver al cine, si quieres, claro, hay Claro. que querer. Sí. Bueno, pero siempre está bien, ¿no? Y estábamos hablando antes de la historia y del cine. También el cine ha hecho revisar la historia, en cierto modo, ¿no? Sí, claro. Sobre todo en el siglo XX, ¿no? Sí, sí. Sí, porque te permite ver... El cine tiene una cosa buena, que es que parece real. O sea, no sé si habéis visto alguna película histórica últimamente, pero parece que estás allí. Sí. Claro, de eso se Te trata, falta el olor, claro. te falta el olor, ¿no? Porque, y cada vez más, porque Cada vez más, exacto. gracias a las técnicas digitales puedes reproducir, antes hacías una película de la Edad Media y el castillo era el que existía, pero hoy en día puedes retocarlo por ordenador y te queda un castillo perfecto, o sea, tal y como tenía que haber sido hace 1000 años, por ejemplo. Entonces parece que estás allí y te da una cantidad de información muy grande. Entonces eso hace que tengamos un placer por otras épocas, porque es una forma de conocer. Y también la forma de interpretar, porque yo recuerdo películas tipo estas que recrean la historia de Jesucristo, romanas, tal, que la forma de interpretar los 10 mandamientos los 10 son como mandamientos, teatrales, clásico. son la forma de acentuar, de hablar. Entonces tú lo ves, te gusta, porque claro, ya es algo histórico, ya forma parte de la historia del cine, pero si esa película se hiciera hoy día,
sería completamente diferente. La naturalidad que existe hoy interpretando no existía antaño, con lo cual... Y no se podría conseguir, creo que se hizo, por ejemplo, Ben-Hur, tantos extras, eso directamente se hacen de ordenador. Por ordenador. Totalmente. Claro, ya no hacen falta con lo tanto. cual tenía más mérito antes, ¿no? Porque... Sí, claro, dirigir esas Claro. masas, ¿no? Las Dirigir esas antiguas, masas. las superproducciones antiguas, pues la caída de Roma, creo que fue que se rodó en Madrid, se rodaron, es que se hicieron los decorados tal cual, Tal que cual. es una pena porque se han perdido, hasta hace no mucho estaban en Madrid hechos un asco, pero siguen estando allí. Y se puede haber hecho un parque temático de la antigua Roma. Cinecittà en Roma lo está precisamente ofreciendo desde hace unos años. Han recuperado muchos de los escenarios clásicos y lo hacen como una ruta Entonces, era un turística. trabajo de artesano y de artista, porque al lado del actor estaba el artesano que te hacía el decorado, que te hacía el atrezo, que era un atrezo maravilloso. Hombre, la digitalización creo que tiene sus ventajas, pero se pierde esa magia también del rodaje, de la realidad, los decorados virtuales, ¿no? Yo he visto un reportaje en la tele, una serie reciente, que todo se grababa en verde, ¿no? El plato virtual. Claro, Incluso un nosotros que tenemos balcón, aquí. que tú te puedes subir a un balcón de un edificio sin problema, no estamos hablando de ir a la luna, es un balcón, pues incluso un balcón era en un plato virtual, con lo cual es más difícil para el actor porque se tiene que creer que está en un balcón. Bueno, van el sueldo. Exacto. Van el sueldo, que se lo digan a Tom Cruise. Pero sí, pero se pierde un poco la realidad, esa realidad que luego, cuando está editado, te la da. O sea, es... Sí, es un cine diferente en ese aspecto. Es decir, hoy en día el cine te permite recrear lo que quieras, lo que tú decías, ¿no? Oye, ¿por qué el balcón? Bueno, por economía. Es decir, tú estás en un estudio y la iluminación es la que tú quieras, el ruido del ambiente es el que tú desees, y además no tienes que desplazarte ni tú, ni Todo los queda- cámaras, todo ni queda nada. en casa, Todo claro. queda en casa, es más barato. Desde ese No hay punto que de pedir vista. permisos. No hay que pedir permiso. Sí. Grabar en la Gran Vía, por ejemplo, Es de complicado. Madrid es imposible, Bueno, prácticamente no imposible. vayas tan lejos, que aquí, ahora lo estaba diciendo yo, Noche y Día, el Night and Day que se grabó aquí en Cádiz. Sí, por ejemplo. Acordaros de cómo fue el centro de Cádiz la Sí, que sí. montaron. Bueno, no me quiero acordar del capítulo de Y cómo acabó. improvisado El toro improvisado de los escapado. Sanfermines. ¿Cómo acabó? Eso que no estaba en el guión. Pero bueno, más allá de eso, es verdad que aquello vimos un poco, tuvimos el plató, estábamos hablando ahora de lo que se está rodando en la Caleta, pero aquello sí que fue una prueba de fuego para la ciudad, ¿eh? Sí. Luego también hay que buscarle que a veces grabar películas, grabar series es un punto de turismo. Suele ir a Nueva York, París, La Caleta, sigue. La Caleta. Viven de eso. Tú vas a Nueva York y hay rutas de dónde se grabó series, ir a Exacto. Friends, cómo Pues conocí a fíjate vuestra que madre. oportuno, Eduardo, porque me estaba yo apuntando que quiero recordar que la Film Office estaba barajando con el ayuntamiento hacer una ruta por Cádiz de los escenarios de películas. Ya fíjate, estábamos hablando de A la Triste, estamos hablando de 007, La Caleta, El Castillo de San Sebastián, estamos hablando, me parece que había otra española que se rodaba en la Plaza de la Catedral. Estoy hablando un poco de memoria, pero... A eso hay que sumarle anuncios, documentales, que también han sido... Claro. O sea, que no sería una ruta turística que está por explorar porque, bueno, Cádiz afortunadamente sigue siendo un plato de cine. Sí, ¿no? Cada poco hay, en el periódico, tú abres el diario y ahí se necesita gente para casting. Hay muchos casting a lo largo del año en Cádiz para anuncios, para documentales, y no solo en Cádiz, sino... Ahora mismo la película esta alemana que estaban grabando, ahora mismo están grabando en San Fernando, en la playa, Leído, pues es toda la provincia. Incluso es una forma una fuente de turística, riqueza. ya no solo de la ciudad, sino general, de decir una ruta, pues ahora vamos a Tarifa porque están grabando Atún y Chocolate, que fue un barbateo. Tanto películas nacionales como internacionales. Eso es. O sea, es un espectro importante el de toda la costa gaditana, el cine y lo documental, cultura, etcétera, etcétera. Publicidad, claro. Después de haber hecho este congreso, no es la primera vez que lo hacéis, esperemos que se haga muchas veces porque el tema es muy interesante. Y aquí ideas le hemos dado unas cuantas, Totalmente, para habéis empezar tomado a nota, trabajar en ello. Sí, sí. La gente ha salido satisfecha, con ganas de saber más sobre cine. No nos han tirado piedra. No, Lo cual es siempre importante. es una buena... Y no ha bajado el número de asistentes en ningún día tampoco. Lo que pasa es que ha salido poco. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. A mí me supo a poco, pero bueno, nosotros somos unos frikis de la historia, por lo que tampoco... Se ha sabido a poco, aquí tenéis las puertas abiertas para seguir hablando de cine. Por cierto, que llevamos aquí un buen rato y no hemos presentado como es debido la Ubisund exactamente qué es, porque habrá quien en Cádiz todavía no sepa lo que es Ubisund. Ah, bueno, por supuesto. Y muy bien que hacen en no saberlo, que no habrá cosas que saber de Cádiz. Bueno, aquí Nosotros estamos somos muy también para jóvenes, eso con la es. de cosas que hay en Cádiz antiguas que conocer. Mira, nosotros somos una asociación universitaria, que ya de universitario... Sí, poco. Poco. pero bueno. Eso Bueno, siempre se el lleva en espíritu. el alma. Bueno, siempre, nosotros, ¿eh? los más jóvenes, El sí. espíritu, de todas formas. Somos una asociación universitaria que nació en el año 98
como una revista de historia, que se llama así, Ubisoft, que era de estudiantes que no querían solamente estar en la universidad memorizando datos, querían participar activamente de la historia, querían ir a los archivos, querían investigar, querían descubrir, aunque fueran poquitas cosas, porque ni teníamos dinero para poder ir muy lejos a investigar, ni teníamos los conocimientos necesarios para hacer algo grande. Pero teníamos ese interés y, para nuestra sorpresa, pues bueno, los profesores nos apoyaron mucho, muchos profesores escribieron para nosotros, nos dieron consejos, y pasamos de ser prácticamente un fanzine con grapa a ser una revista científica reconocida internacionalmente, no una de las grandes revistas con premios, no una de las grandes revistas científicas, pero sí científica. Estábamos indexados en Latindex, que es lo que te da el grado de cientificidad, y bueno, pues nos llegan artículos de todo el mundo, han publicado personas de Latinoamérica, de Europa, y por supuesto de España, y bueno, pues desde que empezamos hace ya 17 años, que se dice años, pronto. Está muy bien, ¿eh? Pues desde que empezamos, en verdad, siempre hemos intentado llevar a la gente de la universidad la posibilidad de investigar. O sea, que no solamente la carrera sea tener un título universitario y después trabajar de cualquier cosa, que está muy bien. Tú puedes trabajar de lo que quieras o de lo que puedas, y eso no es para nada malo. Pero sí que si te gusta la historia puedas hacer algo, aunque sea como hobby, aunque sea como pasión. Y vosotros estábamos viendo que lleváis 16 congresos en los que habéis mezclado la historia casi con todo. Con todo, yo creo que menos con churros. Sí. Bueno, y está en camino, ¿no? Que no eso... tenéis idea. Dale tiempo, Otra idea. Habéis hecho historia más lo que sea. Mira, hemos hecho de magia. La magia en la historia. Hemos hecho de mitología, hemos hecho de sexualidad, de la muerte, de literatura. El pasado. Hemos hecho de vicios y de ocios. Ajá. De héroes y de villanos, Qué interesante. de muchos temas, y a los estudiantes siempre les ha gustado mucho porque son temas diferentes de los que tú te ves en el aula. Claro. Exacto, programados. Entonces, por eso te gusta la historia, pero el aula a lo mejor es un poco fría, pero vas aquí y conoces otra cara de los profesores, pueden participar los alumnos si lo desean, pueden preparar pequeñas investigaciones, entonces tienen también su espacio, quien le interese puede ir aprendiendo. A lo largo de los años hay gente, compañeros, que empezaron eso proponiendo un tema y después fueron trabajándolo y ahora pues se han doctorado, están a punto de doctorarse, porque empezaron ahí con esa chispita que les llamó la atención. Debe ser así, debe ser participativo. Sí. Además intentas que los temas que se presentan en las conferencias no sean el tema historia del cine, recurrente, en el clásico, aula. Claro. No empezar el primer día cine clásico, ir avanzando, nos intenta que sean temas llamativos, que sean temas que a lo mejor no se tratan tanto, que por supuesto en el aula no se tocan, entonces es más llamativo, la gente viene, la gente le gusta más, y lo que buscamos es mezclar literatura, música, arte, cine, historia, todo, porque todo es arte y todo bebe de lo mismo. Al final es mucho más divertido ir a una clase, que te pongan un vídeo, que te lean un fragmento de un libro, que te pongan música y que luego te cuenten la historia. Claro. Que llegar y que te lean la Segunda Guerra Mundial una y otra vez. Así una y es otra que vez, te pierdes, claro. ¿Qué tienes preparados para el 17º? Si se puede desvelar. Pues mira, tenemos el 17º y el 18º ya pensado. Más o menos, sí. Nosotros vamos a una velocidad, pensamos muy rápido. No, es que como somos muchos miembros, pues cualquiera puede participar y decir, mira, yo hago el próximo congreso. Y además se va preparando con tiempo, porque claro. Esto hay que meditarlo muy bien, cada contenido, cada conferencia. Claro. Y saber si hay gente que puede hablar de ella, porque nos surgen ideas buenísimas, pero después a lo mejor no localizamos gente que lo haya trabajado, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es buena, pero no se llega. El próximo va de la felicidad en la historia. Madre mía, qué interesante. ¿Qué entendemos por felicidad? Qué interesante. Si es lo mismo hoy en día, ¿no? Si realmente qué entendemos por felicidad, consumimos ¿Cuántos felicidad. matices tiene eso, por favor? Tiene muchas salidas luego para cada tema individual. Cada uno puede salir por donde yo me apunto no ya, espera. Yo ya le estoy dando vueltas a la cabeza. El de felicidad te ha gustado. Sí. Y el siguiente te va a gustar a ti más porque vea de videojuegos. Los ¡Anda! videojuegos, historia y videojuegos. Muy bien, pues estaremos ahí muy pendientes desde el principio. Bueno, pues ha sido un placer conocer a Ubisoft y conocer lo que hacéis a través del cine. Aquí también tenemos un apartado de cine que lo vamos a dar después de la publicidad, ¿no? Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Espero que vengáis más veces. Os seguiremos de cerca. Muchas gracias. Hasta ahora. Pequeña pausa y volvemos de inmediato.